Bueno, la adecuación de los marcos de plantación también es una herramienta que se puede usar en el manejo ecológico de malezas. Eh, no es fácil porque, bueno, antiguamente se sembraba en marcos de a 70 centímetros de distancia, luego se pasó a 52 y a veces no coinciden las herramientas, a veces ante este vacío de herramientas que hubo por mucho tiempo, para el control mecánico se recurre a herramientas que están adaptadas a 70 y que son bastante rígidas para modificarlas, ¿sí? Pero bueno, hay que tratar de adecuar los marcos de plantación, entendiendo que la idea es que el cultivo, además de ser sembrado temprano, cubra rápido el entresurco y sombree. Entonces, una vez que un maíz o un girasol, por ejemplo, ya tomó cierta altura y cierta velocidad de crecimiento, ya se hace una planta buena competidora para, al menos para algunas malezas. Esa es la idea dentro de lo posible, ¿no? Teniendo cuidado, sí, cuando el pronóstico viene de un año muy seco, se recomienda no acercar tanto eh, el marco de plantación, ¿no? Porque se produce, ya lo saben, una competencia interespecífica ahí. Las variedades rústicas y competitivas son un problema porque no hubo un desarrollo por muchos años de variedades que estén orientadas hacia competir con la maleza, porque en la época donde todo se resolvía usando glifosato, no eran un problema. Por muchos años no fueron un problema las malezas. Ahí estamos en el campo de Claudio. Esa foto tiene más de 10 años, una variedad que Claudio eh, había desarrollado él, como bueno, en este caso de soja. Él, si bien es más conocido por la variedad de maíz que ha hecho, esta variedad de soja es muy interesante. Eh, pueden ver el tamaño, ¿sí? Él le llamó la lunga. Y la ponemos de ejemplo porque en realidad es muy difícil hacer agricultura ecológica o agroecología usando las semillas que no están desarrolladas para eso. Entonces hay toda una logística en cuanto a buscar cultivos que sean buenos competidores de malezas, ¿no? Por suerte ya hay una serie de redes de productores que han resuelto eso en nuestra zona. En el caso de maíz hay 4 o 5 variedades que andan dando vueltas, que son muy buenas. Eh, Soja no tanto, está un poco más difícil, pero incluso los propios semilleros ya están pensando y desarrollando líneas que, bueno, están más pensadas para ser usadas también en la agroecología. No es que no se puedan usar en la agricultura más bajo manejo químico, ¿no? Pero para la agroecología daría mejor que más vale tengan un poco menos de potencial productivo a lo mejor, pero sí más de estabilidad, que es lo que buscamos. El uso de coberturas también es algo que en esto de tratar de quitarle espacio y sombrear a la planta y competir de cierta forma, ¿no? Eh, Se usa o se puede usar. Eh, en este caso, la imagen que estamos viendo es un cultivo de frutillas, donde las coberturas son plásticas, eso ya lo habrán visto incluso en alguna otra asignatura o más a nivel hortícola familiar. Hay una pequeña hilera de habas con una cobertura de materia seca, en este caso hojarasca, ¿sí? Y tal vez lo más conocido, en este caso hay consociaciones, ¿sí? Sean nuestros cultivos de cobertura, que ya lo vamos a ver. Pero esta es una consociación que es muy antigua, esto lo inventaron, lo usaban los incas, no sé si lo inventaron ellos o alguna civilización previa, pero es eh, pensar la captación de la energía del sol con un cultivo de porte rastrero, en este caso las calabazas, en, entre un cultivo de porte erecto como el maíz. Entonces, el maíz capta energía en altura y la calabaza de forma rastrera. Entonces, realmente entre las dos no compiten demasiado entre ellas, pero sí compiten con las malezas. Un sistema muy interesante, lo hemos probado
en algunos campos y la verdad que funciona muy bien. Y ahí están algunos ejemplos de cultivo de cobertura. Como decía, el cultivo de cobertura es un cultivo que se piensa, en nuestra zona se usan mucho los cultivos de invierno. Para entrar al cultivo de verano, al cultivo de grano, con una población más baja de maleza, porque es un cultivo que se hace para tapar. ¿Sí? En este caso, ahí vemos algunas fotos de frutales, de viñedos. Eso es un centeno, volteo con rolo. Eh, Además de esta clase, le vamos a poner unos pequeños videos después con los links para que vean. Entre ellos hay un rolado con, con estas herramientas que lo que se ve en la foto es un rolo chiquito, pero han desarrollado rolos de varios cuerpos. Y lo que hace esa herramienta es machacar la planta, es un corte imperfecto que le hace, no la corta totalmente, la planta muere, pero queda adherida al suelo, ¿no? Y bueno, se puede iniciar, como decía, el cultivo de verano con una población mucho menor de malezas de verano, que son las más difíciles. Y algo que es muy bueno para cuando tenemos lotes con una población importante de malezas problemáticas estivales, ¿sí? Es hacer un cultivo de verano de una alta cobertura, un sorgo forrajero o una moa, por ejemplo. Ahí, como verán en la foto, eh, la maleza no le puede competir al cultivo de forraje, y el cultivo forrajero, bueno, es pasto, ¿no? Volvemos a lo mismo. El cultivo forrajero es muy bueno hacerlo, en este caso sería necesario que algún animal lo coma. Está bien, se pueden pensar algunos para arroyo, por ejemplo. Cualquiera de estos dos que están ejemplificados sirven para hacer reservas. Pero en este caso, bueno, cuando uno tiene alguna población alta de algún gramón, algún sorgo de Alepo, alguna maleza difícil de ciclo estival que quiera eh, atenuar, porque no la va a sacar, pero la va a atenuar bastante, en la rotación es recomendable poner un cultivo de alta cobertura como estos que acabamos de mencionar. Y también el uso de alelopatías. Las alelopatías eh, son muchas, pero hay algunas que son muy interesantes para complemento en estas técnicas de manejo de malezas, ¿no? Ahí citamos el centeno con el sorgo de Alepo. La alelopatía es eh, la capacidad que tienen algunas plantas de deprimir poblaciones que las siguen en el ciclo. En este caso, luego del cultivo de centeno, la, la planta de sorgo de Alepo, el lote que tiene una alta carga de sorgo de Alepo, eh, tiene un desarrollo menor de esa maleza. ¿Sí? Si comparamos con que hubiéramos hecho otro cultivo otoño, invierno, primavera. La alelopatía se produce por sustancias que se liberan por lo general por la raíz y que de un modo u otro tienden a mermar el crecimiento. A veces es el cultivo siguiente, o pueden darse algunos casos en simultáneos, o pueden darse incluso autoalelopatías, planta de la misma especie. Hay casos muy conocidos. Y un caso más que interesante y novedoso es el uso de cultivos de relevo. El cultivo de relevo, siguiendo con esta idea de que el suelo siempre esté cubierto por algo que nosotros sembramos y no demos espacio a la maleza para que se desarrolle en plenitud, es, es donde entra el cultivo de relevo, que no es más que sembrar un cultivo antes de cosechar el otro. Este maíz que vemos, esto es en Santa Fe, esta es una foto de este ciclo, y ahí puede verse un, bueno, un maíz con un
Melilotus sembrado y se agudizan un poco la vista. Hay un poco de vicia también que quedó de un cultivo de cobertura anterior. ¿Sí? Em, Esa es la idea. Cuando el maíz se coseche, ya el meliloto va a tener un desarrollo que, bueno, va a mermar la incidencia de la maleza. ¿Mm? Eh, en esos términos, ¿no? Y como decíamos al principio de la clase, no las vamos a eliminar, pero lo vamos a manejar, lo vamos a manejar. Hay muchos ejemplos de cultivo de relevo. En nuestra zona se está usando mucho la vicia, se la siembra con algunas maquinarias que ahí le vamos a mostrar. Esto es una jornada que hizo la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba. Esto se hizo en febrero, aquí muy cerca de Río Cuarto, y es una máquina que es muy novedosa y que funciona, eh, puede servir tanto como pulverizador como sembrador al voleo. Usan un sistema neumático, al igual que las altinas, que probablemente muchos de ustedes las conozcan o son un poco más conocidas. Y es interesante para pasar, por ejemplo, en un maíz de esa altura como se ve sembrando un verdeo de invierno o una vicia para cultivo de cobertura o para abono verde. Entonces se hace un cultivo de relevo. Ahí está una altina. Esto era sembrando, creo que un raigras sobre un maíz, fíjense la altura del maíz. Y esa es la foto que quería mostrarles, que ahí se ve un poco la vicia entre el meliloto, ¿no? Pero fíjense el poquito espacio que queda para que las malecas crezcan, y esto en unos días más se hace un colchón de leguminosas que además fijan nitrógeno y se lo aportan al maíz, ¿no? Además de el manejo de maleza, estamos haciendo un beneficio notable para el suelo. Y después vienen las técnicas de control mecánico, ¿sí? Lo primero que se ve ahí es nuestro viejo y querido escardillo, que es una herramienta que tal vez sus abuelos usaban y que no era más que un cuerpo de rejas tipo, eh, como poner una pequeña asada en cada uno de los entresurcos, ¿no? Entonces se desmalezaba el entresurco hasta la altura que el cultivo permitía entrar. ¿Sí? Esto se usa aquí en el Candosex, en el ensayo de maíz que hemos hecho este año. Se han hecho varias pasadas de escardillo. Son máquinas viejas, pero son eh, muy eficaces en el control de maleza. No obstante, hay un desarrollo, como decía, de maquinarias nuevas también, que han venido a enriquecer, eh, el, bueno, las máquinas que estaban previas a la aparición de la siembra directa, como los escardillos, las rastras, ¿no? Hay toda una serie de máquinas novedosas que también se las vamos a mostrar.